le vamos a dar especial atención a los versos 1 y 2. Allí hay una interrogante. La interrogante es, daremos la talla. Estamos estudiando actualmente el interludio que se da entre la sexta y la séptima trompeta, que está contemplada desde el verso 1 hasta el capítulo 10, hasta el verso 13 del capítulo 11. Si ustedes recuerdan, el propósito principal de este interludio era explicar lo que la iglesia debía hacer, oiganse bien, lo que la iglesia debía hacer durante los tiempos de tribulación que vendrían. Luego, en las últimas dos lecciones hicimos hincapié en que debemos apreciar y apropiar la palabra de Dios. Luego, hermanos, en esta lección es bien importante que retengamos y que vamos a darle énfasis, vamos a subrayar la situación de la necesidad de autoexaminarnos con base en ella, o sea, con base en la palabra, la necesidad de autoexaminarnos con base en ella. Y luego, hermanos, vamos a ver pues que esta presentación introduce el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. En concreto, vamos a incluir, como les decía, los versículos 1 y 2. Es muy popular que entre los eruditos liberales el decir que estos dos versículos fueron escritos originalmente, dicen que fue escrito por un profeta de origen celote durante el sitio que le impuso Roma a Jerusalén, a pesar de que no hay prueba de ello. Esta teoría debe ser calificada como algo totalmente improbable y una teoría completamente absurda. Es decir, ustedes tienen que entender que en relación al libro de Apocalipsis se ha dicho muchas cosas inapropiadas, muchas cosas ilógicas, muchas cosas absurdas, y se seguirán diciendo. Nomás usted tiene una conversación con una persona religiosa y le empieza a decir un montón de inventos en relación a cualquier cosa de la escritura y no digamos a cualquier cosa del libro de Apocalipsis. Entonces, por eso es que decía que esta presentación introduce este capítulo 11 de Apocalipsis, el cual algunos han dicho que consideran que es el capítulo más difícil del libro de Apocalipsis y de la Biblia en general. ¿Ven? Pero vamos a estar estudiando y vamos a ver que no es así, porque la escritura es clara y nos presenta determinaciones que son de bastante enseñanza. El capítulo es evidentemente difícil de interpretar, eso no tenemos ninguna duda que es difícil de interpretar. Ha sido ampliamente reconocido como una de las desconcertantes secciones que nos presenta el libro, pero también es, así como es difícil, es una de las secciones más importantes
de todo el libro de Apocalipsis. El capítulo contiene evidentemente algunos símbolos que son difíciles de comprender, de entender, pero el mensaje primordial del capítulo es claro. Lo vamos a ver de que el mensaje primordial del capítulo es claro. Lo que hace pues que el capítulo parezca tan difícil es el repertorio que da, pues el repertorio de las más interpretaciones que se han dado, que como he dicho son interpretaciones dispares que no van de acuerdo a la voluntad revelada. No hay, aparte de esta sección alguna del libro de Apocalipsis que se haya prestado para interpretaciones aún de tipo fantásticas, hermano. Hay interpretaciones que son completamente fantásticas, y estas interpretaciones fantásticas son básicamente el resultado de estos diferentes enfoques que se le dan al libro de Apocalipsis. Particularmente confusa es la tendencia a lo que he dicho anteriormente, a hacer de lo simbólico un lenguaje literal. Cuando se tiende a hacer de lo simbólico un lenguaje literal, entonces se pierde el sentido de lo que se está diciendo. En muchos comentarios, por ejemplo, se lee acerca de judíos literales. Si fueran judíos literales, pues el mensaje es para los judíos, nada más, y no es para todas las naciones. Se habla también de un templo literal. Si fuera un tiempo literal, habría que tener el templo, pues literalmente hablando. Se habla también de una ciudad literal, o sea, necesariamente había que remontarse a la ciudad de Jerusalén, y también de un tiempo literal. Si el tiempo es literal, pues cuando dice 3,5 años, 42 meses, hay que interpretarlo así literalmente, y 3 años y medio pasan pronto, hermanos. Entonces, a pesar de esta confusión, pues, que abunda, si usted ve y adquiere un enfoque sano, un enfoque sensible en el libro de Apocalipsis, no se deberá experimentar dificultades indebidas en el estudio de este capítulo 11. Este capítulo 11 contiene poderosas lecciones para la iglesia de hoy en día. No hay que dejar pues que esa controversia oscurezca el significado que nos presenta el mensaje que nos da el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver en primer lugar que hay mensajes importantes. Si usted recuerda, en el capítulo anterior a Juan se le hizo participante cuando se le dijo que tomara el librito y lo comiera. Esto lo hemos visto bastante en los versos 8 al 11 del capítulo 10. Y estando en escena se le pidió que hiciera algo más. Escribió: entonces me fue dada una caña entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Ves? En el texto original, la palabra vara es literalmente caña. ¿Ves? Vara literalmente es caña, literalmente. Se dice que en el Valle del Jordán crecían unas plantas semejantes a cañas, y estas plantas alcanzaban a veces alturas
de 3 metros o más, y más o menos como la altura de esa pared. ¿Ves? Más o menos esa altura alcanzaba. Fue algo así lo que se le dio al apóstol para que usara como vara de medir. Luego se le habló, es probable que fuera la misma voz, la voz del cielo, que nos dice el verso 4 del capítulo 10, que le había ordenado que comiera el librito. Miren lo que le ordenó esta voz. Miren, notemos los versos 1 y 2 del capítulo 11. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, a medida que leemos esto, hay una diversidad de preguntas. Voy a hacer mención a esta diversidad de preguntas que se pueden hacer al respecto. ¿Qué representan el templo, el altar y los adoradores? ¿Qué significado tiene el medirlos? ¿Qué es el patio que está afuera del templo? ¿Qué significan las palabras ha sido entregado a los gentiles? También, ¿qué es la ciudad santa? ¿En qué sentido las naciones hollarían la ciudad santa? ¿Qué significan los 42 meses, hermanos? Ustedes pueden notar que al menos 6-7 preguntas se han manifestado en relación a esta situación. Cada una de estas preguntas va a ser tratada en su oportunidad, pero no debemos dejar que la complejidad de los detalles nos desvíen del mensaje principal. Como lo he dicho ya en este estudio en varias ocasiones, no debemos de estar pendientes de los detalles para que esos detalles nos desvíen del mensaje que se está dando, del mensaje central que se pretende dar. Y entonces nosotros podemos ver pues que el mensaje está estrechamente ligado a la palabra medir. Hay que ponerle cuidado a esa palabra. El mensaje está ligado estrechamente a la palabra medir. Y para entender y apreciar el punto del pasaje, debemos comprender precisamente el simbolismo y luego el significado de medir o de no medir. ¿Ves? Porque se ve estas dos declaraciones, estas dos acciones, medir o no medir. Hay que entender el significado de lo que significa medir o no medir. Y una vez hecho lo anterior, vamos a considerar brevemente otros asuntos. En primer lugar, vamos a ver el simbolismo del templo, o sea, el pueblo de Dios. Vamos a ver ese simbolismo del templo que aquí se habla en relación al pueblo de Dios. Pero para entender el concepto de la medición del templo, debemos primero entender el templo. Debemos entender el simbolismo y la realidad de ese templo. Vamos a estar contemplando el templo de Herodes. Es probable que lo que estamos describiendo del capítulo 11 están basadas precisamente en el diseño de Herodes, que estuvo en Jerusalén, que fue construido por el ejército, que fue destruido por el ejército romano en el año 70 después de Cristo, que es precisamente lo que se habla de la destrucción
de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que allí precisamente iba incluida la destrucción de ese templo. Es algo completamente real. Al decir esto, se da por sentado, hermanos, que es correcto que lo que hemos dicho en cuanto a fechar el libro de Apocalipsis en los días del emperador Domiciano, porque fue en esa época en que el templo fue destruido, en que Jerusalén fue completamente destruida. Fue el templo de Herodes el que Juan conoció, ¿ves? Y el único que existió durante la vida de cualquiera de los receptores de su mensaje que se le da del libro de Apocalipsis. Juan no conoció otro templo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que el templo tenía varias secciones. Tenía, entrando por las partes principales, tenía el patio de los gentiles, o sea, la zona hasta donde podían llegar los gentiles. Ellos no podían traspasar más allá de esos lugares, y ellos entraban por el pórtico de Salomón. Luego, para entrar a la parte ya principal de lo que era el santuario, de lo que era la adoración, estaba la puerta, la hermosa. Pero una vez se entraba a la puerta, la hermosa, estaba el patio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres, pero tenían el privilegio de llegar todavía más cerca que el patio de los gentiles. Luego del patio de los gentiles, de las mujeres, perdón, estaba la fuente de bronce, y pegado a la fuente de bronce estaba el altar del holocausto. Luego estaba el altar del incienso. Luego, al lado opuesto, estaba el patio de Israel, y estaba también el patio de los sacerdotes. Pero lo que hay que hacer notar, hermanos, es que precisamente estaba el lugar santo, y el último lugar que estaba era el lugar santísimo. O sea, a donde solo tenía acceso el sumo sacerdote. No era ni cualquier sacerdote que tenía acceso, sino solo tenía acceso a ese lugar el sumo sacerdote. Entonces, la palabra griega que se traduce por templo aquí en este versículo 1 es la palabra naos, la cual se refiere a la parte sagrada de él. Es decir, que la palabra naos se utiliza en Mateo capítulo 23. Vamos a leer el versículo 35. Miren lo que dice acá: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Luego, más adelante, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 27 y el verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, aquí, hermanos, esta palabra naos es la que se refiere a la parte sagrada de él, en oposición al complejo del templo en general,
con sus edificios, con sus patios, con sus pórticos. Es decir, hay que tomar en cuenta estas aclaraciones. También en el versículo 1, el altar y los adoradores que estaban en el templo. Ustedes han notado, yo he mencionado anteriormente, ahí se menciona en este versículo 1 el altar y los adoradores que estaban en el templo. En lo que corresponde a la visión, el altar puede referirse tanto al altar de los holocaustos que estaba directamente al frente del naos, o sea, el templo, como al pequeño altar de incienso que estaba dentro del lugar santo. Entonces, los adoradores, oigan bien, los adoradores podían ser tanto los sacerdotes que ofrecían el sacrificio y quemaban el incienso, como también podían ser los judíos que se reunían para orar varias veces al día. ¿Ve? Podían ser tanto los sacerdotes como los judíos que se reunían para orar varias veces al día. Yo estoy hablando de todos estos detalles, hermanos, porque es importante cuando vayamos avanzando, conforme se va avanzando en el estudio, es importante entenderlo para poder entender el mensaje, para poder entender el meollo de lo que aquí se está transmitiendo. Bueno, el versículo 2 hace referencia al patio que está fuera del templo, o sea, fuera del área sagrada, lo que les decía a ustedes. Y dice que este patio ha sido entregado a los gentiles. Ha sido entregado a los gentiles. La palabra griega que se traduce por gentiles, hermanos, es una palabra también que se produce por naciones. Y es correcto. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en los versos 16 y 17, en cuanto a la relación que hay para el Evangelio de nuestro Señor, noten lo que aquí se dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, aquí se está incluyendo a los gentiles, ¿ve? O sea, se está incluyendo a todas las naciones. Entonces nosotros podemos ver, pues, que el simbolismo de este patio que está fuera del templo parece haber sido tomado del patio de los gentiles del templo de Herodes. Por eso es que hice mención de que lo que se contempla en este tiempo de la revelación al apóstol Juan está en relación a ese templo de Herodes, en la que a los gentiles se les permitía entrar hasta ese lugar. A los gentiles se les permitía entrar. Es posible e incluso probable que esta sea la misma grande ciudad que habla el capítulo de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, ¿verdad? Entonces, es a este lugar donde a los gentiles se les permitía entrar, o sea, a los que no eran judíos, a los que no eran judíos. Entre este patio y el resto del complejo del templo se fijaban rótulos para advertir, óigase bien, para advertir de las consecuencias que les esperaban si continuaban en la senda hacia adentro. Habían advertencias, hermanos, y los gentiles que
entraban era porque estaban dados a una tendencia religiosa, el gentil pagano, el gentil pervertido, evidentemente que no iba ni buscar entrar al templo, ¿ven? Pero estos gentiles que estaban en esta condición eran advertidos. Los que entraban a ese lugar, habían rótulos donde se les advertía que no podían continuar en la senda hacia más adentro, porque Dios así lo había estipulado. Yo me voy a quedar hasta acá, hermanos. Les doy lugar a sus comentarios o preguntas. No voy a continuar en la hora del sermón con este interesante tema que compete a lo que estamos viendo de estos detalles generales.